hãy cứ trân trọng xung quanh ta, cười lên ngày mai đã đến. Ta cảm ơn cuộc đời đã cho ta thấy bình minh, hạnh phúc là đây, tìm kiếm đâu chỉ xa vời, có nhiều đây được rồi, không cần cao xa. Hãy bên anh em nhé, hạnh phúc ở đây mà, tìm làm chi xa vời, hạnh phúc bên cạnh anh. Hãy nhắm mắt lắng nghe con tim của anh đang thì thầm và nói sẽ mang đến hạnh phúc. Đời luôn luôn thế, hãy sống và yêu thật lòng. Có ai biết trước ngày mai như thế nào, hãy cứ trân trọng xung quanh ta, cười lên ngày mai đã đến. Ta cảm ơn cuộc đời đã cho ta thấy bình minh, hạnh phúc là đây, tìm kiếm đâu chỉ xa vời, có nhiều đây được rồi, không cần cao xa. Hãy bên anh em nhé, hạnh phúc ở đây mà, tìm làm chi xa vời, hạnh phúc bên cạnh anh. Hãy nhắm mắt lắng nghe con tim của anh đang thì thầm và nói sẽ mang đến hạnh phúc. Otra de las características de los tiempos de Noé era lo que yo he llamado el Dios de la música. Fíjate que la música era más importante que Dios en los tiempos de Noé. Vamos a meternos ahí, vamos a estudiar Génesis 4:21. Vamos allí, Génesis 4, versículo 21. Entonces el divorcio, señal
de los días de Noé. La música, el auge de la música que se convirtió en un dios. Génesis 4:21 dice así: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Mira, todos sabemos que Dios es el creador de la música. ¿Están conmigo? Sí, ¿verdad? Ok. Y en su creación angelical se distinguió un ángel que era netamente musical. Así como Gabriel es el ángel netamente mensajero, siempre que hubo un mensaje ahí estaba Gabriel. Así como hay un ángel llamado Miguel que es netamente el guerrero, también hay un ángel en la creación angelical. Todo esto lo sabemos nosotros. También hay un ángel netamente musical. Ezequiel 28, versículo 13, ahí nos narra acerca de la creación de este ángel musical. Ezequiel 28, 13 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Quiero que noten cómo era su vestidura, hermosa, preciosa, tenía incrustaciones de piedras preciosas en toda su vestidura. Pero se distingue lo siguiente: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos aquí cómo fue creado este ángel, este querubín protector. En Isaías 14:11 da otro rasgo de qué clase de instrumentos tenía en sí mismos las vestiduras de este ángel. Y aquí habla, ya después de que Satanás se rebeló allá en los lugares celestiales, dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Si ponemos atención, vemos en estos dos versículos de Ezequiel y de Isaías tres tipos de instrumentos. Vemos tamboriles, vemos flautas y vemos arpas. Bien, los tamboriles representan todos los instrumentos de percusión, habidos y por haber. Las flautas representan todos los instrumentos habidos y por haber de viento. Las arpas representan todos los instrumentos musicales de cuerdas. Bien, si ustedes notan, estos tres tipos de instrumentos componen todo lo que es una orquesta sinfónica. Hay percusiones, hay vientos y hay cuerdas, y aquello es un sonido espectacular. ¿Cuántos han oído alguna sinfónica? Es maravilloso. Hace poco estaba oyendo la sinfonía de Händel, el Aleluya de Händel. Es espectacular. La música, hermanos, es un regalo de Dios. Pero el ángel musical la ha torcido. Ese es el problema con este asunto de la música. Entonces, es importante notar el por qué la Biblia menciona que Jubal fue el primer músico en la tierra. Fue el primer músico en la tierra. Y si la Biblia lo menciona, así como menciona que Lamec tuvo dos mujeres, así como menciona que Caín mató a su hermano, etcétera, etcétera, es importante notar esto. ¿Por qué la Biblia menciona que Jubal fue el primer músico aquí en la tierra? En primer lugar, Jubal su nombre significa arroyo que fluye. Eso significa Jubal, arroyo que fluye. Y si tú entiendes esto, la música empieza de menos a más. Hay un crescendo que le llaman. Hay un fluir. Corre, la música corre. Empieza y corre. Y es muy interesante que le hayan puesto Jubal, arroyo que fluye.
Bien, en los tiempos de Noé, lo que hubo fue una explosión de la música, pero con una característica, que la música de Jubal no fluía hacia Dios. Así como la ofrenda de Caín no fue aceptable ante Dios, así como la bigamia de Lamec no era aceptable delante de Dios, tampoco la música de Jubal fue aceptada por Dios. Era una música que no fluía hacia Dios. Esa música que Jubal estaba produciendo y componiendo solamente era para complacer sus sentidos naturales, su sensualidad. Hablamos de eso en la mañana. Es que la música, hermanos, ¿quién no canta? El mundo se despierta, se acuesta con música, 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 música. ¿No es cierto? El ser humano también somos musicales por excelencia. ¿A qué ser humano no le gusta la música? En todas las culturas hay expresiones musicales de todo tipo. Entonces, vemos aquí un crecimiento en la música, pero no era una música para glorificar a Dios, sino era una música para acompañar su comer y beber, sus fiestas. ¿Cómo utiliza el mundo la música? Simple y sencillamente para complacer sus sentidos naturales, su sensualidad. Ahora, vamos a ver por qué. ¿Saben que hubo dos Enocs? La Biblia nos habla de que hubo dos Enocs. Hubo un Enoc, hijo de Caín, y hubo otro Enoc, hijo de Jared. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a Génesis 4:17. Dos Enoc hubo. Esto es muy interesante. Escudriñando descubrí esto. A veces hay tanto que buscar y escudriñar. Descubrí algo bien interesante. Mira, en primer lugar, Enoc significa consagrado. Eso significa el nombre Enoc, consagrado. Ahora veamos. Génesis 4:17. ¿Ya lo tiene? Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Así llamaba, Enoc. Dice. Fíjense qué interesante. Caín tiene un hijo y le llama consagrado. En Génesis 5:18 vemos al otro Enoc, hijo de Jared, de la línea de Set. De esa misma línea del rey David, de los hijos de Dios. Dice Génesis 5:18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el hombre que ha vivido más años aquí en esta tierra. Entonces fíjate, Caín tuvo un hijo y le puso consagrado. Jared tuvo un hijo que fue el padre de Matusalén y le puso consagrado. Y aquí hay una diferencia, fíjate, los dos eran consagrados. En la mañana lo vimos. Gente que profesa fe, creer en Dios, pero no están lavados con la sangre de Cristo. Cristianismo sin sangre se llamó esa enseñanza. Bien, entonces aquí vemos lo siguiente. Enoc, el hijo de Caín, estaba consagrado, pero no a Dios. Estaba consagrado al mundo y a los placeres del mundo. Su música fue sensual, simple y sencillamente para acompañar y sobrellevar y satisfacer los deseos de la carne. Pero el otro Enoc, el hijo de Jared, ese estaba consagrado a Dios. En Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le llevó. Los dos se llamaban igual. Los dos se llamaban consagrados. Pero uno fue consagrado, repito, a los placeres del mundo y el otro consagrado a Dios. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:1.
Esta es una exhortación al pastor de la iglesia en Sardis, que parece ser como que su mensaje lo había diluido. Su mensaje no producía la vida como hoy se estila predicar el evangelio, diluyéndolo. Este versículo está tremendo. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ustedes saben que el ángel se refiere al pastor, porque los ángeles no pastorean, entonces se refiere al pastor. Escríbele al pastor de la iglesia en Sardis. Escuchen, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces esos 2 Enocs eran muy distintos. Vamos a ponerle cristianos. Los 2 se llamaban cristianos. Vamos a ponerle así ahora. ¿Cuánta gente se llama cristiana? Está metida en las iglesias y están consagrados al mundo, a simplemente satisfacer sus sentidos naturales, y les encanta ese evangelio sensual que nada más les satisface sus sentidos de ver, de tocar, de sentir. Pero hay otra línea, la del otro Enoc, consagrado a Dios. Ese caminó todos los días con Dios, miró la corrupción alrededor y dijo: no, yo camino con Dios. Mi canto, mi música, mi ser, lo que yo pueda hacer, todo está consagrado a Dios. ¿Qué no dice Pablo a los romanos? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los cristianos somos llamados a ser santos, exclusivos, consagrados. ¿Para quién? Para Dios. No podemos tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, hermanos. Necesitamos definirnos. Muchos están así, con un pie en Cristo y otro en el mundo. No se puede, es imposible. Sin embargo, así están viviendo. Entonces vemos claramente aquí que sigue otra vez la línea de los 2 linajes. Vamos a ver el linaje de Jubal, volviendo al músico ¿no? Fíjese, pues cuando empecé a investigar todo esto, me encontré con un grupo cristiano que se llama Jubal. Qué increíble, ¿no? Nada más porque fue el primero que tocó la flauta y el arpa. ¡Ay, gloria a Dios! Pero vean lo que dice. Vamos a ver el linaje de Jubal. Vamos otra vez al Génesis 4, versículo 17. Vamos a retomarlo. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, el consagrado al mundo. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. O sea, Las Vegas, Nevada, pues, para que me entiendan. Y a Enoc, el hijo de Caín, le nació Irad. Irad significa fugitivo. Imagínate ponerle a tu hijo fugitivo. O sea, un escondidizo. ¿De qué se escondía? No quería saber nada de Dios. Así se llamaba, así le puso a su hijo. Irad, fugitivo. E Irad, dice, engendró a Meujael. Y Meujael significa golpear. Imagínate ponerle a tu hijo golpeador. Increíble. Así le puso, golpeador, pero la palabra hebrea también significa golpeador, pero a la vez golpeado por Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Te imaginas un nombre, un niño, y ponerle ese nombre? Golpeador, violento. ¿Cómo es la gente en el mundo, hermanos? Es violenta. Ayer aquí sucedió en la ciudad una tragedia. Unos malandrines estaban enfrente de una casa y sacaron unos spray de esos de pintura y empezaron a grafitear la pared de una casa que acaba de pintar un señor
de 45 años aproximadamente. Y entonces él los vio por la ventana y salió, oigan, dice, por favor, dice, no hagan eso. ¿Saben qué hicieron? Lo golpearon hasta matarlo. ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermanos? Sigue la línea. Esos son hijos de este. Y Mehujael engendró a Metusael. Aquí dice el diccionario que es un significado incierto, no se sabe. Pero Metusael engendró a Lamec. ¿Quién fue Lamec? El primer bígamo. Pero fíjate, este Lamec, que fue engendrado por Metusael, el nombre Lamec significa, fíjate lo que significa, joven fuerte, joven fuerte. Y este nombre, según la raíz arábiga, dice el diccionario, habla de una fortaleza por la confianza que se tiene en uno mismo, no una confianza en Dios. Entonces aquí nos habla que este Lamec era un hombre autosuficiente y soberbio, se creía fuerte, dueño del mundo y de todo. Había una confianza en sí mismo, no en Dios. Se sentía fuerte, sólido. Pues ese Lamec, versículo 19, tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada. ¿Sabes qué significa Ada? Placer o belleza. Entonces como que la vio y dijo, esta es nomás para el placer. Fíjate qué interesante, ¿no? Su belleza, me cautivó. Pero luego dice que tomó el nombre de la otra que se llamaba Sila. ¿Sabes qué significa Sila? Significa sombra, significa oscuridad. Como la amante que siempre está oscura, en la oscuridad, escondida. Qué increíble, ¿no? Es increíble, la Biblia es increíble, hermanos, en los detalles que nos da. Entonces, por un lado, dice, voy a casar con esta para el placer, su belleza me encanta, pero la otra la voy a tener en la sombra, en la oscuridad. Qué increíble, ¿no? ¿A qué le suena eso? ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal. Fíjate, Jabal significa el que se desliza, el que se resbala. Cada resbalón. Imagínate ponerle a tu hijo el que se resbala. Y todo es una resbaladera en el mundo, hermanos. ¿No es cierto? Todo el problema de los seres humanos es de conducta. ¿Por qué? Porque erramos el blanco, erramos el blanco. Pero continuemos. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Fíjate, aquí se originó la cría del ganado. Fue el primer ganadero en la Biblia. Vemos el versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Ahí aparece ya Jubal. ¿Ven? De la descendencia de Caín. Jubal, recordemos, significa arroyo que corre, arroyo que fluye. Y luego dice el texto, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Cuando dice fue el padre, es que en él se originó. Los músicos aquí en la tierra. Ahora, ¿de dónde viene Jubal? De Caín. ¿Cómo era su música? Seguimos leyendo. Versículo 22. Y Sila, o sea, la sombra, la otra, también dio a luz a Tubal Caín. Tubal Caín significa confusión. Imagínate, mi hijo, hoy va en confusión para acá. Qué horrible. Y dice que Tubal Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahí se iniciaron los primeros artesanos también. Del bronce trabajaron el bronce y el hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama, que significa alegre o placentera. O sea, sí que le gusta la fiesta. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres. Ahora, déjeme darle una anotación.
Por la forma en que está construida en el original, en el hebreo, lo que le dijo Lamec a sus dos mujeres enseña o muestra que fue cantando lo que dijo. Esto es bien interesante. Ahora, es muy probable que Jubal estaba ahí en el teclado o en la guitarra. Órale, échale, papá, órale. Yo te toco al son que me pidas. Entonces fíjate lo que dice. Y dijo Lamec a sus mujeres, te repito, lo dijo cantando: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Acuérdate, el autosuficiente, el soberbio es el que se creía fuerte, ¿verdad? Dijo: Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Yo me lo imagino con una botella de tequila a un lado. Ahora fíjate, la Biblia, la versión Biblia al día, dice este versículo, el 4:23. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido, y a un muchacho lo maté por golpearme. Él te está cantando. Este fue el que inventó los narcocorridos. ¿Cómo canta el mundo? No canta de matar, no canta de fornicar, no canta de adulterio, no canta de engaño, no canta de todo. Este tipo está cantando. El que me tocó ese lo maté, dice, por haberme herido, y a otro muchacho lo maté por haberme golpeado. ¿De qué hablan los corridos mexicanos? De todo. ¿De qué hablan todas las canciones alrededor del mundo? De todo. Versículo 24, en esta versión: y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Fíjate, el canto de Lamec expresa su arrogancia, expresa su venganza y su fuerza bruta. ¿Saben que por medio de la música podemos decir lo que queramos? La gente, los músicos en el mundo y ya los músicos dentro de la iglesia están diciendo lo que les da su gadarena gana. Dicen algunos que están consagrados como Enoch. Los dos son consagrados. Pero bueno, ahorita vamos a examinar un poco más. Aquí vemos pues que Lamec está expresando con música su venganza, su arrogancia, su autosuficiencia, su fuerza para destruir y matar. Él fue el que inventó la canción esa de El Rey. Sigo siendo el rey, yo soy el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y hago lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡Ay! Hasta me dan ganas de ponerme un sombrero mexicano. La música, hermanos, es un elemento influyente de una manera poderosa en los seres humanos. No puedo hablar un estudio sobre la música así como quisiera. Nada más basta decir por ahora esto. Pero la música tenía una influencia poderosísima en la generación, en los tiempos de Noé, de la gente que vivía en los tiempos de Noé. Bueno, la música en la generación actual es exactamente como en los días de Noé. Hoy. Pregunta: ¿quiénes son de los que ganan más dinero en el mundo? ¿Sabe quiénes son? Los que se dedican al entretenimiento. Entre estos hay 3 ramos. Uno son los actores, esos ganan una millonada. 30 millones por hacer Batman. Es impresionante el dineral que ganan. Están los deportistas, un contrato de 50 millones de dólares por una temporada en el béisbol, hasta 100 millones de dólares. Es impresionante que un deportista gane tal cantidad de dinero. Pero otros
de los que ganan más dinero en el mundo, ¿quiénes son? Ya, mire, ya le atinó. Los músicos, exactamente, los músicos. Pregunta, ¿qué es lo que mueve al mundo? Respuesta, la música. ¿Quiénes son los más influyentes en el mundo? Los músicos. Ellos pueden decir cantando lo que quieran. Pueden hablar de política, hablan de sexo, de drogas, de rebeldía, de sexo, de adulterio, de celos, de todo lo que ellos quieran, pueden hablar y te la dicen cantadita. La fama de un músico en el mundo le da la plataforma para opinar de cualquier tema, aunque sea un total ignorante, ¿eh? Ya nomás porque ganaron no sé cuántos premios, vendieron 10 millones de copias, ya se sienten con la autoridad para hablar de política, de ecología, de filosofía, y son unos expertos en todo, porque la soberbia que se cargan los hace tener esos desplantes. Así son los músicos en el mundo, ¿sí o no? Sí. No están muy convencidos porque algunos todavía son fans, como un famosísimo pastor norteamericano que acaba de decir y declarar que él es fan de una cantante que es lesbiana, y él tiene una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, tiene 40,000 miembros, y lo dijo públicamente. No, yo soy fan de fulana de tal, dijo, y es una mujer lesbiana que canta cada barrabasada y un pastor es su fan. Imagínate que yo te digo, yo soy fan de la banda El Recodo. No, pues los hermanos dicen, qué buena onda el pastor. Los sensuales dicen eso. Ay, qué buena onda. Le gusta la banda del norte, ¿verdad? Sinaloense, la tambora. La fama de un músico le da esa plataforma, aunque sean ignorantes. ¿Por qué? Porque se sienten autosuficientes, fuertes, se sienten dioses. Bien. El espíritu de la música del mundo y el entretenimiento, le tengo una mala noticia, han invadido la iglesia de Jesucristo. Nunca como hoy, hermanos, los músicos cristianos, léase o entiéndase entre comillas, y la llamada música cristiana, habían tenido tanto auge, nunca habían tenido tanto auge, tanta influencia como el día de hoy, hermanos. Se ha convertido en el ministerio más codicioso. Todos quieren grabar su CD. Todos se quieren hacer famosos. Uno de los músicos latinos más conocidos que el cristianismo actual ha dado, acaba de declarar que su empresa vale millones y millones, así lo dice, está en un video en YouTube. Millones y millones, mi empresa vale millones y millones de dólares, dice. Y los oyentes empiezan a aplaudir. Fíjate nada más. Pregunta, ¿cuánto gana un músico cristiano en comparación con un pastor promedio? O un maestro de la palabra, o un misionero. ¿Saben cuánto se embuchan, decimos acá en México? Se echan a la bolsa en un solo concierto en una noche.
pueden llegar a ganar hasta $200,000. Bueno, vamos a bajarle, no hay que ser exagerados, ¿verdad? Vamos a ponerle $100,000 en un concierto. $100,000, 1,400,000 pesos. Escúcheme, ¿qué pastor lo gana en un año? ¿En 2 años? ¿En 3 años? ¿En 5 años? ¿Quién? ¿Tú? ¿Iván? No, es que tal. Hoy le dan una pleitesía al músico cristiano. Lo tratan como si fuera Jesucristo mismo. Son intocables. Los tratan con una delicadeza. Les permiten de todo. Así como los fans en el mundo de sus artistas mundanos les permiten todo. Cuando el rey del pop andaba en problemas por acusaciones de violación a niños, entrevistaban a los fans y ellos contestaban, les decían: ¿tú qué opinas? A mí no me importa su vida, a mí lo que me importa es su arte, su música. ¡Ay, su música! Exactamente el mismo espíritu ha penetrado en los fans de los cantantes cristianos. Esa oídos, voz de cuello, todo mundo sabe la vida que llevan muchos de ellos. Sin embargo, pregúntale a los cristianos qué piensan. Te voy a decir: no, nadie es para juzgar. A mí su música me lleva al tercer cielo. Y otros todavía se aceleran más y dicen: me lleva hasta el 7º cielo. No, en cuanto yo lo oigo, no. Su música me ha cambiado. ¿Qué? Su música me ha cambiado, dicen. Yo pensaba en el mensaje viejo, antiguo, las sendas antiguas, que es Dios el que transforma y cambia. No, ahora es la música de esos la que me cambia. Es que yo no podría, para mí ha sido una bendición tremenda. Tú no sabes, dice. Mira, hermanos, lo que estoy hablando, yo anduve metido en eso. Sé lo que estoy diciendo. Además tengo autoridad para decirlo, porque lo confronté infinidad de veces. Sin embargo, ahí está, entró, penetró. ¿Por qué los músicos cristianos exigen tratos especiales? ¿Por qué? El mejor hotel, vuelos en clase ejecutiva, algunos ya hasta compraron su jet privado. ¿Por qué traen guardaespaldas? Siempre ha sido mi pregunta. Otra pregunta que me inquieta muchísimo: ¿por qué hay tantos conciertos cristianos? Y cada vez, eso de cristianos, pónganlo entre comillas, ¿por qué hay tantos conciertos cristianos y cada vez menos enseñanza de las Escrituras? ¿Por qué? Hagan una comparación, pónganse a investigar. Y usted verá el abanico de conciertos por todos lados. Y luego vea las conferencias donde se enseña el Evangelio. No se puede comparar. Es un mundo de música y muy poca palabra de Dios. Hay otra pregunta que yo lanzo en este momento alrededor del mundo. ¿Por qué reconocidísimos evangelistas están usando un extensísimo programa musical de hasta 2 horas en sus campañas y predican solamente 15 minutos? Yo no quiero que me lo respondan ellos a mí, que se lo respondan a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque la música sigue teniendo un poder impresionante.
Y no importa que los cantantes famosísimos que fueron al mundo y hoy supuestamente son cristianos, vivan doble vida, no importa. Lo que importa es atraer a la gente. Imagínate grandes nombres en los grandes conciertos y en las grandes ciudades alrededor del mundo, en las grandes orbes alrededor del mundo. Usando el nombre de artistas famosos, con un despliegue de sensualidad impresionante y solo 15 minutos de predicación y totalmente diluido el evangelio, sin sangre. Así está hoy, hermanos. Otra pregunta para todos los músicos alrededor del mundo, cristianos: ¿por qué están quitando de sus canciones la palabra Jesús? ¿Por qué están quitando de sus cantos la palabra pecado? ¿Por qué están quitando de su música la palabra sangre de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué no cantaban los antiguos discípulos, los primeros discípulos de Jesús? Primero Timoteo es un canto, Dios encarnado. Ahora es, oh, yo siento tan bonito, sí, y todo es alrededor, un montón de palabrerío alrededor de ese canto que parece consagrado a Dios, pero no lo es. Sus canciones parecen, en muchos casos, canciones de amor entre un hombre y una mujer. Ya no sabes a quién le está cantando el tipo. Y todavía lo que es peor, algunas canciones parecen relaciones de homosexuales. Cuando estoy contigo porque tú, y están dirigiéndose a un hombre, según ellos a Dios. Ahora, yo no lo dudo que sea Dios. Pero ¿por qué no dicen Dios? ¿Por qué no dicen Jesús? Entonces tú los oyes ahí cuando estoy a solas, en la intimidad contigo, y tú dices, ay. Entonces dicen, ay, no seas exagerado, le está cantando a Dios. Escúchenme bien, si esa canción la escuchan allá en el mundo, ¿ustedes creen que los mundanos van a decir, ay Dios? Van a decir, qué buena está esta rola. Mira, mi amor, me encontré esta rola. Le va a decir un homosexual a otro, te la dedico a ti. Y ahí está el cristiano cantando. Porque él dice que le canta a Dios, pero ¿por qué le quitó el nombre de Jesús? Yo creo entender por qué. Porque se quieren congraciar con el mundo. Quieren penetrar el mundo para recibir sus premios. Les encanta. La sensualidad desborda por todos lados dentro de la música cristiana. De lo que menos se canta hoy es de su palabra, ¿sí o no? Puras experiencias personales. Entonces hay un desequilibrio espantoso, hermanos. Y de la música, que es un medio, ahora se ha hecho un fin en sí mismo. Y se ha convertido en el Dios de la música. Impresionante, a mí me impresiona todo esto. ¿Por qué músicos cristianos hablan de ecumenismo, de política y de los que se les pega la gana, y cada vez menos hablan de la palabra de Dios? ¿Por qué? Respondan. ¿Por qué? La respuesta es porque estamos como en los días de Noé, entregados totalmente al entretenimiento, al placer de los sentidos, a la sensualidad, y la música nos arrulla y nos lleva a lugares celestiales. Algunos que a veces empiezan a dormir o que no ponen atención a lo que uno dice, comienzan a decir, entonces ¿estás en contra de la alabanza? Ay, por el amor de Dios. Porque hay cada hermanito que la verdad hay que tener mucha paciencia. Por supuesto que no. Hay una música consagrada a Dios, ¿sí o no? Hay una música que definitivamente adora a Dios y exalta sus atributos.
Y no habla simplemente de que te vi detrás de la luna y que quién sabe cuánto rollo. Vergonzoso todo eso. Pero hay música consagrada a Dios. Yo conozco mucha también. Pero en comparación con la otra, se está quedando abajo, hermanos. También hay músicos consagrados a Dios. Los conozco, me consta, los veo. Pero también hay un montón de músicos que no están consagrados a Dios. Ni su música está consagrada a Dios. Están consagradas a la sensualidad y a la obtención de dinero nada más. Eso es todo. Simplemente pues compare el número de conciertos, ya lo mencioné, y de actividades musicales con el número de seminarios de la palabra, y el número es abismal, Satanás, el ángel musical, ha logrado hechizar a la iglesia con el espíritu de la música y ha logrado que la usemos como un fin en sí mismo y no como lo que es solamente un medio. El cristianismo de hoy gira, escúchenme, nadie me puede contradecir esto porque las evidencias ahí están. Pero el cristianismo de hoy gira alrededor de los conciertos, ¿sí o no? Gira alrededor de los cantantes que nos cantan al oído melodías con letras positivas y se olvidaron de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Hemos terminado haciendo fiestas alrededor de los becerros de oro que nosotros mismos nos hemos fabricado. ¿Saben por qué? Porque la profecía de Jesús se tenía que cumplir, como en los días de Noé. Para finalizar, abra su Biblia en Amós capítulo 5 versículo 21. Ahí vamos a ver cómo es que Dios mira la música que supuestamente es para Él, cuando los que le cantaban eran unos corruptos, mentirosos y fraudulentos. Amós capítulo 5 versículo 21 dice: aborrecí, aquí está hablando el Señor, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Hay una versión que dice vuestras fiestas. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. No miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ahora, aquí estaban ofreciendo sacrificios bajo la ley, ¿cierto? Entonces, Dios había dicho que trajeran sacrificios de animales para derramar sangre. El sacerdote la rociaba simbolizando que eran cubiertos sus pecados. Pero fíjate, ellos lo hacían y Dios dice: aborrecí sus reuniones, abominé sus solemnidades. Dice el versículo 23: quita de mí, dice, la multitud de tus cantares. Aquí el vocablo multitud significa, la palabra hebrea significa bullicio, significa ruido, fiestero. Ruido de fiesta. Quita la multitud de tus cantares, el bullicio, el ruido de tus cantares. Aquí la palabra cantares significa tocar, cantar tocando instrumentos, porque se puede cantar a capela o sin instrumentos, pero aquí habla de cantar
yendo por muchos lados, paseando, tocando instrumentos musicales. Esa es la definición de la palabra cantares, que es la palabra hebrea shur. Entonces dice, quita de mí el bullicio de tu tocar instrumentos musicales, pues no escucharé, dice el Señor, las salmodias de tus instrumentos. Aquí salmodias viene del hebreo que significa los cantos que entonas al acompañarlos con tus instrumentos. Quítalos de mí, dice, no te escucho. Abomino eso. Algunos hermanitos, bien intencionados, pero la verdad, han errado en la interpretación de este versículo y dicen, ya ven, los instrumentos musicales no deben de usarse dentro de la iglesia. Ay. Basta leer el contexto. No está rechazando la música con instrumentos, está rechazando la doble vida y los cantos con instrumentos que le cantaban al Señor. Ese es el pleito de Dios. Y debo decirles y recordarles, sigue siendo el mismo pleito de Dios hoy. Tengo 20,000 ejemplos, no voy a dar uno solo, y de casos que a mí en lo personal me constan de dobles vidas. Pero nomás se suben al teclado, nomás se suben a la guitarra, nomás se suben a la administración y se transforman y ponen cara de Juan Diego. Pero nomás se bajan y son como Caín, son como Jubal. Por esto no me quieren muchos músicos actuales. Dicen que yo digo estas cosas por envidia. Ven, que digan lo que quieran, no importa. Versículo 24, Amós 5:24. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Capítulo 6 de Amós, versículo 3. Fíjate cómo Dios les habló, Oh vosotros, dice, que dilatáis o extiendes el día malo y acercáis la silla de iniquidad para sentarte allí en la iniquidad, en el pecado. Fíjate el 4, Amós 6:4. Duermen en camas de marfil. ¿Qué? ¿Camas de marfil? ¿Con cabeceras de marfil? ¿Sabes que el marfil es de lo más caro que hay? Y así viven en un lujo ofensivo, como lo vimos en la mañana, voluptuoso, sensual. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. ¿Saben quiénes son los más flojos y los que se levantan más tarde en las mañanas? Los músicos. ¿Saben eso, no? ¿Dónde estoy? En el versículo 6. 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. La palabra aquí, gorjear, viene del hebreo parat, que significa parlotear, tarareando una canción. Entonces ustedes son unos parloteros, les dijo el Señor, unos taraleros. Gorjean al son de la flauta y cánticos, ¿verdad? Supuestamente a Dios. Hasta inventan instrumentos musicales como David. Versículo 6. Beben vino en tazones. Pero fíjate lo que viene a continuación. Se ungen con los ungüentos más preciosos o los más caros. Un lujo espantoso. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, dice, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Rápido, Isaías 14, versículo 11. En el juicio que Dios le hizo a ese ángel musical. Descendió al Seol tu soberbia, le dijo, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, ángel musical, con todo y tu música? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, fíjate.
deseos de reconocimiento, de fama. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ves? Se creyó Dios. Los músicos en el mundo y muchos dentro de la iglesia se creen dioses. Déjame leerte rápidamente y termino en la versión Palabra de Dios para Todos, Isaías 14:11. Se lee así: al lugar de los muertos vino a parar tu orgullo y la música de tus arpas. Ahí te espera tu cama de gusanos y tu cobija de lombrices. Uy. ¡Qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana! Tú que conquistaste a las naciones, ¿cómo caíste? Derribado, fuiste hasta el suelo. Conclusión. En los tiempos de Noé, la música llenaba la vida de la gente. La música fue usada para el gusto y esparcimiento, pero vivían lejos de Dios. Hoy es como en los días de Noé. La música mueve al mundo, pero lo peor es que la música ha desplazado a la predicación del Evangelio. El espíritu musical del ángel caído ha invadido la iglesia. Hermanos, les tengo una noticia que es buena para nosotros. El regreso de Jesús, mis queridos hermanos, está muy, pero muy cerca. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Adoremos al Señor por medio de la música, pero que nunca sea el Dios. Amén. Nunca sea el Dios. Saca de tu corazón los ídolos. Saca de tu corazón la música y mete a Dios en tu corazón. No sé si esta expresión está buena de meterlo. Él entra. Solito puede, no tienes que ayudarlo. Pero abre tu corazón y ubiquemos las cosas, hermanos. Amén. Y sobre todo, aceptemos la palabra de advertencia que Jesús hace 2000 años nos hizo. Y hoy estamos a punto de presenciar el desenlace de la historia, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón, porque las señales me lo están indicando. Necesito estar ciego o muerto espiritualmente para no ver la realidad. Pónganse de pie. Oremos. Los invitamos a que mañana sigan las últimas 3 conferencias. Que bueno, viene el desenlace con 3 temas impresionantes. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque desde el inicio tú tenías un plan para el hombre, que formara una familia, que tuviera hijos, pero que estos hijos fueran consagrados y dedicados para ti. Pero la maldad creció, se multiplicó. Y comenzaron los hombres a pisotear tus estatutos, tus principios, como Lamec, como Caín, como Jubal. Y hoy, después de tantos siglos en la historia, vemos cómo esas cosas se están repitiendo. Señal de que pronto estás a tu regreso, Señor. Hace no muchos años nos espantaba ver lo que estaba sucediendo allá afuera en el mundo, que se caía en pedazos. Hoy todo eso ha penetrado la iglesia. Cristianos divorciándose y volviéndose a casar. Pastores divorciándose y volviéndose a casar. Qué tremendo es eso. Señor, ayúdanos. Hubo un Enoc
consagrado al mundo, pero hubo otro Enoc consagrado a ti, que caminó contigo. Y tan indigno era este mundo de que pisara esta tierra que te lo llevaste. Eso me habla de que Enoc, el padre de Matusalén, es un prototipo del cristiano que camina en medio de la corrupción, y un día su Señor vendrá por él y nos llevará. Caminemos con Dios, hermanos. Caminemos la vida de justicia, cubiertos con la sangre del Cordero, en el camino angosto que nos lleva a la vida. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Sí, usamos la música, usa guitarras, teclados, panderos, sí, pero que cuando lo hagamos nos esté respaldando una vida íntegra, recta, sin codicias deshonestas. Oh Señor, pon la mano en el hombro de tu vecino ahí y ora por él. Dile: Señor, guarda a mi esposo, guarda a mi esposa, a mis hijos. Ayúdanos, Señor. Los tiempos son peligrosos, son malos. Hemos entrado a la última hora de la noche la parte de la noche más oscura, donde la multiplicación de la maldad producirá que se enfriará el amor a Dios. El amor de muchos se enfriará. Y apostatarán. ¿Por qué? Fue profetizado por Jesús. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Y como dice tu palabra, que por más torpes que seamos, no nos apartemos, Señor. Podemos tropezar, pero 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Confiemos en que la sangre de Cristo sigue siendo poderosa para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa no ha perdido su eficacia.